brotes, desde síndrome desminimizante aislado hasta brote y remisión, y habíamos dejado, obviamente, de lado todo lo que era síndromes preclínicos que están recién apareciendo y todo lo que es formas progresivas. Las formas progresivas probablemente las habíamos dejado de lado por dos cosas. Una, por, porque no teníamos nada para hacer, por negación, y la otra porque en realidad una vez que llegaba a formas progresivas no teníamos cómo decírselo a los pacientes, ni tampoco nos interesaba diagnosticarlo demasiado bien porque queríamos siempre quedarnos en las formas brote-remisión, que era lo que teníamos tratamiento. Pero, obviamente, después de 10 años sabíamos que un porcentaje alto de pacientes transicionaban a esclerosis múltiple progresiva. Después de 20 años aproximadamente, la mitad ya estaban en formas progresivas y después de 75 años ya las cosas eran complicadas para la mayoría. Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y sí, como dice Forrest, en realidad no sabemos qué es lo que le va a tocar a nuestros pacientes, pero sí lo que sabemos es que a medida que pasa el tiempo, si ustedes se fijan, estos son distintos estudios, cada uno es un estudio, donde evalúan el tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la publicación del estudio, que no nos importa el año de publicación, sino el tiempo de evaluación. Si se evalúa 2 años, la conversión está acá. Si se evalúan 50 años, la conversión está acá. Es decir, a medida que pasa el tiempo de la enfermedad, mayor porcentaje de pacientes se van convirtiendo a forma secundaria progresiva. Es decir, evidentemente esto es una cuestión de tiempo y sabemos que después de 6 a 10 años, el 40% de los pacientes ya se han convertido en esclerosis múltiple secundaria progresiva. Estaríamos acá. Y otra cosa que tampoco le prestábamos demasiada atención era, siempre hablábamos de la progresión asociada a las recaídas. Es decir, teníamos las recaídas donde empeoraba la discapacidad, el RAU, en inglés, que es una sigla de empeoramiento asociado a las recaídas, pero no es que no sabíamos que existía, pero desestimábamos la progresión independiente de las recaídas, lo que llamamos hoy en día PIRA, que es otra sigla en inglés, que está dada en realidad por momentos de progresión continua, escondida o no, entre las recaídas. Es decir, sabíamos que si nosotros tratábamos las recaídas, todo lo que era discapacidad por recaída lo mejorábamos, lo que era empeoramiento de la enfermedad o de la discapacidad asociada a la recaída lo mejorábamos, pero sabíamos que el PIRA, que es la progresión independiente de las recaídas, no podíamos modificarlos con los distintos tratamientos. Y ese era nuestro talón de Aquiles, nuestro punto flojo. Y de hecho también tardamos mucho en diagnosticarlo, probablemente por varias cosas. Una es que no teníamos criterios bien claros de progresión y otra es que no queríamos verlo. ¿Por qué? Porque era la mejor expresión de nuestro fracaso. Es decir, no había un marcador gradual y la transición muchas veces era gradual. Y en realidad el paciente ya nos decía, mira, yo estoy peor, pero nosotros lo veíamos y más o menos tenía la misma pierna con paresia, pero sí, pero él le había empeorado la paresia. Y en vez de caminar X cantidad de distancia, caminaba un poco menos. Entonces, sabíamos y descubrimos que el 70% de los pacientes siempre habían tenido un periodo de incertidumbre, donde ellos afirmaban que había una progresión, un empeoramiento, y nosotros lo negábamos o no lo queríamos ver. Y el diagnóstico lo hacíamos principalmente de forma retrospectiva, pero entre 3 a 4 años más tarde. Otra vez se nos escapa la tortuga, me duele muchísimo. Y sí, Diego, con tanta sabiduría a nosotros nos duele más. ¿Por qué? Porque retrasar 4 años el diagnóstico de una forma secundaria progresiva, eso implica que no hacemos un cambio terapéutico, que gastamos innecesariamente en medicaciones que sean ineficientes y además hoy en día sí tenemos algunas herramientas para formas secundarias progresivas, en principio aprobadas con actividad, que ya vamos a ver. Pero ¿por qué teníamos este problema? Y porque nosotros no nos costaba mucho tratar empáticamente con el paciente para decirle, mire, usted está en una etapa de la enfermedad que no es tan efectiva. Lo que yo le dije al diagnóstico, que todo iba a andar bien, que íbamos a controlar sus recaídas, y ahora ya no es así.
el paciente, que además venía pensando en que tenía una enfermedad que nosotros podíamos tratar, ahora le teníamos que decir que tenía una forma de enfermedad que no podemos tratar. Entonces, probablemente tanto nosotros como el paciente no estaban preparados para comunicar esto. Y además hay situaciones que generan un desafío para los pacientes también, es decir, la sensación de que, bueno, ya está, se acabó el tratamiento. Muchas veces el sistema de salud no nos apoya psicológicamente para enfrentar al paciente a estas situaciones. Los cuidadores muchas veces tampoco quieren buscar ayuda. Y además encontramos que obviamente la atención cotidiana no es fácil, ¿sí? Por eso estamos en una situación difícil de comunicar, porque a medida que avanzamos en la inactividad de recaídas y empezamos a la progresión y empieza a aparecer o tener más peso a la progresión, las opciones de tratamiento van disminuyendo y esto hace que sea muy difícil la comunicación desde el médico y desde el paciente. Entonces empezamos a tratar de ver, a ver cómo podíamos por lo menos de forma objetiva, es decir, la objetivización de un fenómeno nos permite varias cosas. Primero, poder llegar a la definición, obviamente. Segundo, enfrentarnos a una definición irrevocable, o por lo menos decir, bueno, la verdad que está cumpliendo criterios de algo, tengo que comunicarlo. Pero además, la definición de algo también nos permite tomar conducta o tomar decisiones. Entonces empezó a buscar una definición objetiva. No puedo decir que estamos en el punto final de la definición, pero Lublin empezó a hablar de las formas secundarias progresivas y después de eso empezamos a tratar de ponerle una definición. Es decir, que primero tenía que progresar, obviamente. Un punto si el EDSS era menor o igual a 5.5 o medio punto en caso de que fuera mayor o igual a 6. No debía haber recaídas para que fuera una forma secundaria progresiva sin actividad. Este es un punto que es bastante discutible, pero tenía que haber al menos un EDSS mínimo de 4 y al menos debía estar influenciado el sistema o afectado el sistema piramidal. Y ahora vamos a ver por qué es esto. Pero lo que sí es cierto es que probablemente tengamos pacientes en progresión que tienen un EDSS menos de 4. Es decir, si uno tiene una paciente con una apariencia en una pierna y nos asegura que nos está empeorando esa apariencia, siempre que siga estando en esa pierna, no vamos a llegar a 4, porque quizás no tenemos límite en la deambulación, pero sabemos que está progresando. Por eso este EDSS mínimo de 4 es una de las cosas a discutir. Una cosa que también discutimos mucho es si en realidad la progresión debe estar definida a 3 o a 6 meses. Y bueno, si la definimos a 3 vamos a hacer un diagnóstico más precoz de forma secundaria progresiva, pero corremos el riesgo de que estemos ante una secuela de una activación y que el paciente pueda mejorar ulteriormente. En cambio, si hacemos la definición a 6 meses nos retrasamos, pero estamos más seguros de que el paciente realmente está progresando. Todos estos datos no son inventados, sino que están evaluados analíticamente y estadísticamente en base al MS-Base, que es el registro más grande de datos del mundo, con más de 17.000 pacientes. Es decir, ellos vieron en el MS-Base, Kalinzik y los Schreider, en realidad vieron que a medida que lo evaluaban a los pacientes que habían progresado a secundaria progresiva, estos eran los marcadores mínimos que debíamos tener. Pero teníamos este problema, ¿sí? El periodo de incertidumbre, un EDSS con demasiado peso en la marcha y además el EDSS tiene una gran variabilidad inter e intraobservador, sobre todo en la parte baja de la escala, donde necesitamos realmente un examen físico un poco más detallado, no en la parte a partir de 4, donde en realidad ya es mucho más objetivo los puntos del EDSS. Y justamente el EDSS tiene limitaciones. 3 o 4 puede ser útil para predecir una forma secundaria progresiva, pero hemos visto que pacientes con inclusive un EDSS de 2 están en formas progresivas. La escala se basa principalmente en la habilidad de caminar y no evalúa otras funciones que pueden estar empeorando también. Y si bien el EDSS es una medida clave en los ensayos clínicos, en la práctica lleva mucho tiempo y está restringido a las visitas, que pueden ser poco frecuentes. Y el EDSS es propenso a la variabilidad inter e intraobservador. En base a esto quiero aprovechar para decirles que vamos a hacer un curso de telemedicina en Favaloro, donde va a hablar su amigo Lucho Viale y Carlos Ruggilo y Fátima,
y yo vamos a hablar de telemedicina y vamos a hablar bastante de las alternativas que tenemos hoy en día gracias a la telemedicina más allá del EDSS. Pero entonces, volviendo a lo nuestro, vimos que el EDSS quizás no era suficiente y que teníamos que definir la progresión de otro modo, inclusive para evaluar en los ensayos clínicos. Entonces empezó a hablar del composite o del composite. El composite es EDSS más velocidad de marcha en 7.6 metros y el test de las 9 clavijas, que evalúa ataxia de miembros superiores. Pero en realidad, si queremos hablar de progresión, necesitamos sumarle la cuarta dimensión, como diría Einstein, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque si queremos ver si progresa, la progresión es algo que se produce a lo largo del tiempo. Entonces, evaluar estos 3 parámetros de forma aislada no nos habla de la progresión en el tiempo. Por eso, tenemos que poner valores, como les decía, más de 1 si es mayor a 5.5, más de 0.5 cuando es mayor de 6, o mayor del 20%, y todo esto en el transcurso de al menos 6 meses. Y para eso vamos a formar esto que se llama el EDSS Plus, donde tenemos no solo valores cuantitativos de las distintas variables, sino valores temporales de progresión en el tiempo. Pero entonces empezaron a aparecer algunas preguntas. Por ejemplo, Gavin Giovannoni, que tan canchero como es siempre, nos preguntaba si la progresión es una cuestión de tamaño. Entonces vino el gran filósofo argentino. No sé si Alex se refería, no conozco a Giovannoni tan profundamente, sí, pero quizás sí, no, tampoco quiero menospreciarlo, pero no creo que se refiriera a eso, Alex. En realidad Gavin Giovannoni decía que cuanto más larga es la vía, mayor riesgo de lesiones hay. Es decir, si yo tengo una vía corta, tengo riesgo de una recaída y bueno, entonces probablemente esa vía pueda recuperarse de forma adecuada, pero si la vía es muy larga, entonces empieza a haber más posibilidad de que, por una cuestión aleatoria, de que a lo largo de toda esa vía nerviosa tengamos mayor posibilidad de lesiones. Y eso, al tener mayor posibilidad de lesiones, nos acumula el riesgo de discapacidad en las vías largas. Por eso también, cuanto menos lesiones haya, es menor la posibilidad de progresión. Y es eso lo que demostraron durante tantos años los estudios clínicos. Los estudios clínicos, al disminuir, por ejemplo, con el interferón, la cantidad de recaídas, lo que hacían era retrasar la discapacidad. Y esto era la discapacidad asociada a las recaídas, pero no la discapacidad que hablábamos verdadera, que era el PIRA. Entonces, dice Giovannoni, cuanto más larga, antes se siente. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros tenemos vías más largas, son los primeros que va a sentir el paciente como progresión. Entonces, el diagnóstico clínico de progresión habitualmente es motor, y por eso debe incluirse el sistema motor, porque justamente las vías son más largas, pero se asocia después la sensibilidad, después cerebelo, después los miembros superiores, que la vía es mucho más corta, porque no tiene que atravesar toda la médula, la cognición, la visión, etc. Es decir, nadie va a hacer una definición de secundaria progresiva por trastornos progresivos de la visión. ¿Por qué? Porque la vía es muy corta como para acumular lesiones y acumularse de degeneración secundaria, a diferencia de lo que sucede con lo motor. Por eso lo motor tiene tanta influencia. Pero, oyeron hablar de la cognición, si bien no es una vía tan larga, es una vía, no es una sola vía, sino que es ubicua. Es decir, nosotros tenemos factores cognitivos que se afectan en el cerebro en varias vías. Entonces, si bien la cognición no se afecta por longitud, se afecta por cantidad de vías. Es decir, nosotros, acuérdense que la cognición está relacionada a la conectividad y la conectividad está relacionada a distintas áreas del cerebro. Y hay tantas vías de conectividad que impactan en la cognición que en última instancia, a diferencia de la motricidad que se afecta por longitud, la cognición se afecta por cantidad de vías y de riesgo de lesiones. Y sabemos que el deterioro cognitivo se relaciona a la discapacidad, se relaciona con la reducción de la corteza y con la transición a formas secundarias progresivas. Es decir, a medida que los pacientes tienen mayor deterioro cognitivo, el dígito símbolo, también tienen mayor progresión de discapacidad. Y esto lo ha demostrado también distintos estudios. María Piesormani fue la primera que habló de esto, que los pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva tienen más deterioro cognitivo. ¿Y esto por qué es? Por tiempo. Porque simplemente a mayor tiempo, secundaria progresiva más tiempo que RR, tienen mayor posibilidad de tener discapacidad cognitiva, de tener más lesiones y más PIRA, obviamente. Y también se asoció a atrofia de la materia gris,
pero por supuesto también a la atrofia global y a atrofia de sustancia gris profunda también. Bien, entonces hablamos del examen físico, hablamos de la cognición, que en última instancia también es examen físico, pero también tenemos algunos marcadores de progresión en imágenes. Podemos irnos a algo más profundo como un PET, pero en realidad en las resonancias habituales o realmente las que hacemos siempre, si las hacemos con secuencias adecuadas, podemos ver estos nódulos linfoideos, meningios, que son los que primero dijeron esto está relacionado con la progresión, y estos nódulos linfoideos plagados de linfocitos B fueron los primeros a los que se apuntó con las terapias B, con el ocrelizumab, por ejemplo, porque empezaron a ver que estos nódulos linfoideos, a diferencia del que en las formas RR, donde veíamos el realce, eran las lesiones profundas, en las lesiones de sustancia blanca, empezaron a aparecer estos pequeñitos nódulos meningios que tenían realce con gadolinium. Dijeron, ¿qué es esto? En la secundaria progresiva, donde no debería haber realce, empiezan a aparecer nódulos que se ven a nivel meningio. Y además, empezaron a ver también que existía otro tipo de marcador en la resonancia, que eran las lesiones que lentamente se expandían. Es decir, veían que lesiones previas iban aumentando de tamaño. Y parecía que la actividad estaba en la periferia de esta lesión, donde se producía una expansión progresiva de esa lesión. Entonces empezaron a decir, bueno, hay dos cosas en la resonancia que tenemos que ver en la progresión, así como en la clínica tenemos que ver la motricidad, la cognición. En la resonancia tenemos que ver si hay nódulos linfoides meningios y si hay placas en expansión. ¿Por qué? Porque evidentemente este es el correlato con la progresión secundaria. Y después empezaron a aparecer algunos biomarcadores, y hay varios biomarcadores que se han estudiado, pero obviamente el que más se estudió es los neurofilamentos de cadena liviana. Los neurofilamentos de cadena liviana no son marcadores específicos de esclerosis múltiple, sino de afección del sistema nervioso central de las neuronas. ¿Por qué? Porque están adentro de las neuronas y donde hay lesión de las neuronas se liberan estos neurofilamentos de cadena liviana. Y se relacionó los neurofilamentos de cadena liviana con que pacientes con RR tenían mucho menos neurofilamentos que aquellos pacientes que tenían formas secundarias progresivas. Y es razonable, porque en las formas secundarias progresivas hay mayor lesión neuronal que en las formas RR por cuestión de tiempo y de cantidad de afección del sistema nervioso. Y es más, se vio que aquellos pacientes que se convertían a formas secundarias progresivas, si se evaluaban de acuerdo a los subgrupos iniciales de neurofilamentos, se veían que los que tenían más neurofilamentos iban a convertir más. Entonces, lo que hacían era, en el tiempo cero veían los niveles de neurofilamentos, y aquellos pacientes que tenían bajos niveles de neurofilamentos los seguían en el tiempo, y veían que esos pacientes no se convertían a formas secundarias progresivas tanto como lo hacían los que tenían los pacientes con neurofilamentos a nivel intermedio, y los pacientes que al inicio habían tenido neurofilamentos en niveles mucho más altos se convertían de forma significativa y claramente mucho más a futuro. Es decir, era un marcador de cosas que iban a suceder a futuro, no solo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquellos pacientes que hoy les dosáramos neurofilamentos y tienen niveles altos son pacientes de alarma. Aquellos que tengan neurofilamentos en niveles bajos son pacientes que podemos estar más tranquilos, que el pronóstico es mejor. Entonces fuimos aprendiendo cada vez más acerca de los neurofilamentos. Pero bueno, para resumir la definición de esclerosis múltiple secundaria progresiva, otra vez lo mismo, la progresión que les mencionamos, que no tenga recaídas, que el EDSS sea un mínimo de 4, que el sistema piramidal esté en 2 y que la progresión esté a 3 meses. ¿Sí? Y esto podemos discutirlo o no, todo podemos discutirlo o no, pero esto es algo que también nos va a bajar la especificidad, nos va a aumentar la sensibilidad, pero nos va a bajar la especificidad. Pero hoy en día es acá donde estamos parados, ¿sí? Y acuérdense que la ausencia de recaídas es lo que nos define una esclerosis múltiple secundaria progresiva sin actividad, porque hoy en día tenemos que dividir también las formas secundarias progresivas en con y sin actividad. Y esto es importante porque desde el punto de vista regulatorio, las formas secundarias progresivas sin actividad no deberíamos o no tenemos herramientas para tratarla. Y podemos también discutirlo, y ahora vamos a ver por qué, pero las que están aprobadas regulatoriamente son las formas en secundarias progresivas con actividad. Y es más,
la FDA cambió su paradigma y nosotros nos costó entenderlo porque al principio la FDA empezaba a aprobar el cladribine para formas secundarias progresivas con actividad y el cladribine jamás se había estudiado en formas secundarias progresivas en sus estudios pivotales. Se empezaron a aprobar inclusive retrospectivamente los tratamientos previos en formas secundarias progresivas con actividad, pero en realidad lo que dijo la FDA es: yo no me baso en el hecho de que no haya estudios clínicos, por primera vez en su historia, porque ellos exigían estudios clínicos que demuestren evidencia 1A de lo que ellos aprobaban. La FDA cambió su paradigma y dijeron, bueno, entendimos después de muchos años de tratar la esclerosis múltiple que en realidad los medicamentos que sirven para recaídas no sirven mientras haya recaídas. No importa si hay progresión o no, nos van a servir para el tratamiento de esas recaídas. En cambio, el PIRA o la progresión real, realmente no estamos demasiado convencidos. Sí, Edu. ¿Puedes repetir el concepto último? ¿Que lo repita? Con respecto al medicamento y la recaída. Sí. ¿Lo puedes repetir? Sí, claro, Edu, sí, no te escuchaba bien. No, a lo que voy es que las formas secundarias progresivas pueden ser secundarias progresivas por progresión pura o pueden ser secundarias progresivas con alguna recaída intercalada. Nosotros antes eso lo llamábamos esclerosis múltiple transicional, es decir, cuando pasaba de RR a secundaria progresiva. Hoy en día lo llamamos formas secundarias progresivas con actividad. ¿Y qué significa con actividad? Que tenga recaídas o que tenga actividad en la resonancia. Entonces, si tenemos formas secundarias progresivas con actividad, ya sea por recaídas o resonancia, tenemos muchas herramientas para tratarlo. Regulatoriamente hablando, si tenemos formas secundarias progresivas sin actividad, regulatoriamente hablando, desgraciadamente no tenemos nada probado para tratarlo. Pero sí tenemos evidencia 1A que nos dice que una de las medicaciones es útil. Y ya vamos a ver cuál es. Bien, entonces, la gran pregunta es si la forma brote-remisión y la secundaria progresiva son la misma o son la misma enfermedad, son distintas enfermedades o la misma enfermedad en distintas etapas de evolución. Entonces, la primera hipótesis es que los procesos de la esclerosis múltiple brote-remisión son también responsables de la aparición de las formas secundarias progresivas. Entonces, los linfocitos activan obviamente la esclerosis múltiple brote-remisión, se produce aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, se reactiva el sistema inmunológico, radicales libres y metabolitos del oxígeno producen lesión y acción lesiva tanto todo este sistema como los radicales libres sobre las neuronas, y eso genera activación de la microglía y toda esta situación. Después, con la neurosenescencia, es decir, con el tiempo que pasa, lo que podría estar sucediendo es que los fenómenos reparatorios empiezan a fallar. Y con la inmunosenescencia, que es lo que sucede después de 15 a 20 años de enfermedad, los linfocitos que se encargan del sistema regulatorio inmunológico también empieza a fallar. Entonces todo esto hace que deje de tener activación inmunológica y que los mecanismos de reparación neuronal y axonal no sean adecuados. Entonces se produzca de a poquito un impacto más, en vez de tener sobre la sustancia blanca mayor que sobre la sustancia gris, un impacto mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Es decir, el tiempo hace que los mecanismos de recuperación neuronal y los mecanismos de agresión inmunológica van cambiando, descendiendo, y cambia este paradigma. Entonces la hipótesis 1 es que simplemente el envejecimiento de las neuronas y del sistema inmunológico hace que suceda la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Pero la otra hipótesis, que no son antagónicas, sino que probablemente estén compartidas, es que hay distintos procesos neuroinflamatorios que llevan a la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que hay desmielinización crónica, que hay activación de canales que permiten la entrada del calcio y producen apoptosis secundaria y degeneración secundaria, que esto lleva por mayor necesidad de intercambio de calcio por sodio y a mayor energía que requiere la neurona para funcionar y resistir todo este daño que ha recibido, hace que las mitocondrias se empiecen a dañar, empiecen a disfuncionar. Acuérdense que la apoptosis está muy relacionada a la vía intrínseca de la apoptosis en las mitocondrias, y hace que esto empiecen a degenerar las neuronas y a perderse masa neuronal, digamos. Entonces, evidentemente, existen dos fenómenos asociados que llevan a la forma secundaria progresiva.
Sí, Carlitos, una cosa es jugar en el Manchester y otra es entender la esclerosis múltiple. Yo creo que sí, que es bastante difícil, pero bueno, tratamos de a poquito ir aprendiendo, Carlitos. Algún día espero que lo podamos entender mejor. Y entendimos que, bueno, que no es algo distinto, ¿sí? Que la forma secundaria progresiva es lo que vemos que había empezado previamente, que la progresión independiente de las recaídas está desde el inicio. Inclusive se puede detectar desde un ESSD2, a pesar de que no lo permitan los criterios diagnósticos de formas secundarias progresivas. Puede no ser una fase temporal distinta, sino que es la consecuencia directa de las formas brote-remisión. Entonces, realmente la esclerosis múltiple es una sola, que tiene varios y múltiples mecanismos fisiopatológicos imbrincados que nos hacen ver primero una manifestación fenotípica y después vemos más otra manifestación fenotípica de lo mismo. Pero, para que ustedes me crean, todo esto que yo les dije era clínica, era imágenes, eran cosas que vemos en la clínica, pero yo les voy a mostrar ahora para que puedan ver a nivel microscópico lo que está sucediendo. Les hablé de los folículos linfoides. Yo les dije que en la recaída lo que teníamos era inflamación de los linfocitos, pasaban la barrera hematoencefálica que estaba rota, producían la placa captante con gadolinio, después se producía la remisión, se reparaba la barrera hematoencefálica, estos linfocitos volvían a su sitio y quedaba la cicatriz, la lesión que no realzaba con gadolinio. Pero las formas secundarias progresivas, lo que empezábamos a entender o creer que entendíamos era que los linfocitos no pasaban, sino que existían factores solubles que hacían que la microglía y los macrófagos empiecen a comportarse mal en donde había estado la lesión. Y por eso se producían estos folículos linfoides que estaban ubicados fuera del cerebro, pero que producían formas secundarias progresivas en la corteza, y esas lesiones lentamente expansivas que le hablaba de la resonancia, donde no había linfocitos, pero sí se agrandaba la lesión. Y vamos a tratar de verlo y no creerlo. Imaginen sustancia blanca, corteza, imaginen este nódulo linfoideo fuera, en las meninges, donde tenemos células CD20, es decir, linfocitos B, CD8, citotóxicos, y tenemos plasmocitos, que son los descendientes de los CD20. Entonces tenemos células del sistema inmunológico acá, en las meninges, pero no están acá abajo. Vamos a verlo. Si marcamos para CD8, vamos a ver que, al igual que en este dibujito, tenemos este folículo, los CD8. No están acá adentro, no están en la corteza, ni están en la sustancia blanca. En la mielina subpial se pierde fuera del área de inflamación. Es decir, no hay inflamación, sino que se pierde sin aferencia de linfocitos. Si buscamos inmunoglobulina, también está depositada afuera, en el nódulo linfoideo. No está depositada en la mielina ni en la sustancia gris, ni en la sustancia blanca subcortical, perdón. Y en cambio, si marcamos para macrófagos, vamos a ver que macrófagos y microglía, que marcan igual, se ven en el sitio de desmineralización profunda de la sustancia gris. Entonces, evidentemente hay factores solubles que no están relacionadas ni con anticuerpos, ni con células inflamatorias, sino que están afectando de forma lejana a lo que se está produciendo en estos folículos linfoideos. Entonces, el folículo linfoideo lo que hace no es generar lesión directamente por células inflamatorias, sino por factores solubles que activan los macrófagos y la microglía. Veamos eso que veíamos recién en los folículos linfoideos. Veamos las lesiones lentamente expansivas. Acá tenemos la vénula central, estamos en sustancia blanca profunda, donde tenemos una cicatriz, una lesión que estamos viendo que no está captando con gadolinio. Y otra vez lo mismo, vemos acá el límite de la lesión, y vemos, si marcamos para macrófagos, acá marcamos para mielina, acá hay mielina, y acá está la lesión donde está desmielinizado, donde vemos la cicatriz, ¿sí? Pero vamos a ver dónde están los macrófagos y la microglía. Fíjense cómo están acá en el límite. Y evidentemente acá hay factores solubles que están activando estos macrófagos y esta microglía que hacen que esto vaya avanzando lentamente, produciendo una lesión lentamente expansiva, y la zona de desmineralización se va extendiendo a expensas no de linfocitos de CD8 ni de plasmocitos ni de CD20, sino más bien a través de microglía y macrófagos. Otra vez, si marcamos para CD8, los vemos acá, no lo vemos en donde está la cicatriz,
ni lo vemos en el límite, donde no hay linfocitos, sino que hay macrófagos y microglía. Los CD20 también están perivasculares. Y si ustedes se fijan, acá estamos marcando para fibrina. La fibrina está indemne, es decir, la barrera hematoencefálica acá está sana, no permite pasar linfocitos, ni CD20, ni anticuerpos, ni nada. La barrera hematoencefálica está sana, entonces lo único que está pasando son factores solubles que hacen que a lo lejos esta microglía se active y produzca la lenta expansión. Entonces ustedes entienden que hablábamos de la inmunosenescencia, es decir, los linfocitos no están tan activos, y lo que genera y tiene mucho más impacto en las formas secundarias progresivas es la microglía. Por eso la microglía es lo que nosotros vamos a tener que apuntar de ahora en más si realmente queremos tener un impacto real en lo que es la forma secundaria progresiva. Y por eso se empezaron a estudiar distintas cosas. Yo les decía hace un rato que la FDA expandió la indicación de viejas drogas en Estados Unidos. Todas las drogas anteriores las aprobaron para formas secundarias progresivas que tengan actividad, que antes no estaban aprobadas. Surgieron nuevas aprobaciones. El Ciponimod se aprobó para formas activas en secundarias progresivas y el Ocrelizumab para formas primarias progresivas y también para formas activas secundarias progresivas que nunca había sido estudiado. Y además tenemos nuevas esperanzas, que vamos a hablar un poquitito más adelante, donde están todos los inhibidores de la tirosinoquinasa y algunas otras drogas que resultan bastante interesantes. La biotina no voy a hablar, porque la biotina al principio pensábamos que era fantástica, porque los estudios iniciales parecían biotina, vitamina B, ¿sí? Parecía que iba a ser genial la evolución, pero después se vio que no tenía ninguna utilidad. Lo pongo entre paréntesis, esto es para primaria progresiva, lo que se estudió, pero se aprobó de forma retrospectiva para secundaria progresiva con actividad. Este es el estudio oratorio que demostró que lo que le sumaba era en las formas progresivas, retrasaba la progresión, pero no voy a hablar de esto porque no es el foco del tratamiento. Hubo un montón de estudios de distintas drogas en formas secundarias progresivas y no funcionaron. Aquí Houston, repite por favor. Houston, tenemos un problema. Sí, tenemos un problema. Hasta que apareció el EXPAND. El estudio EXPAND es un estudio de Ciponimod, que es un fase 3 que se hizo inclusive en Argentina. Yo estoy en la etapa de extensión, tengo algunos pacientes con Ciponimod y se acaba de aprobar recientemente, porque demostró el estudio EXPAND que pacientes que, si ustedes se fijan, tienen muchísimos años de enfermedad, 17 años, son gente de edad respetable, ¿no es cierto, Eduardo? Tienen muchos años desde el diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva y un EDSS alto. Es decir, son pacientes que no son lindos para tener. Son pacientes de mayor edad, de mayor tiempo de evolución y de escala de discapacidad alta. Son pacientes que uno esperaba que no iban a responder bien, ¿sí? Sin embargo, el Ciponimod, en secundaria progresiva en EXPAND, mostró una reducción de la progresión secundaria. ¿Es una maravilla? No. Estamos entre el 21 y el 26%, de acuerdo si vemos a 6 o a 3 meses la progresión. La verdad es que no es una maravilla, pero lo demostró en pacientes muy malos, en pacientes sin actividad, en pacientes con mucho tiempo de evolución y en pacientes que tenían mucha discapacidad inicial, con lo cual es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que vieron es que en pacientes muy malos y sin actividad, esto desgraciadamente no lo aprobó la FDA para formas sin actividad. Sin embargo, tenemos evidencia científica 1A que nos dice que aún en pacientes con formas secundarias progresivas sin actividad, el Ciponimod parecería ser útil. Entre 21 y 26% de retraso. Y si vamos a un objetivo, un endpoint duro, como es el entrar en silla de ruedas, se evaluó el tiempo que tardaban estos pacientes en entrar en silla de ruedas contra placebo, acuérdense que este estudio fue hecho contra placebo, y se retrasaba 4.3 años. Así que esto no es un dato menor. Más de 4 años de retraso, de mediana, de entrada a silla de ruedas, es decir, de pasar a un EDSS de 7. Esto obviamente es significativo, así que realmente deberíamos tenerlo en cuenta, a pesar de que nuestra indicación regulatoria no nos lo autoriza en pacientes sin actividad. Por eso,
comparado con el placebo, el Siponimod nos mostró mucha eficacia. Te amo, te odio, dame. Te amo, te odio, dame. Y bueno, si Charlie lo pide, no te vayas, Charlie, volvé, que algo más tenemos. Bien, empezamos a estudiar otras cosas, ¿sí? Empezamos a estudiar la tirosinoquinasa. La tirosinoquinasa es una molécula que es un intermediario de los segundos mensajeros. Es esencial para... Perdónenme. Es esencial la tirosinoquinasa para activar los receptores de células B. Acuérdense que las células B estaban relacionadas con esto, y disminuyen la producción de anticuerpos y diversos citotipos de inmunidad humoral. Y por otro lado, también regula en la inmunidad innata en las células mieloides también la activación y la señal inflamatoria generada por este segundo mensajero. Entonces empezó a investigar esto, que era algo que no habíamos estudiado hasta ese momento. Y entonces se vio que actuaban sobre las células B y sobre la regulación de los macrófagos y la microglía. Entonces regulaba la microglía, que ya hablamos bastante, que a su vez inhibía la activación de los receptores de células B. Entonces tenía un efecto potencial de disminución de la inflamación crónica, y aumentaba la activación de los mecanismos reparatorios, con lo cual parecía tener impacto en las recaídas y actividad de la enfermedad asociada al empeoramiento. Pero también, a nivel de los macrófagos, la microglía y la activación vía este receptor de segundos mensajeros, veían que inactivaba la microglía esta maldita que generaba este problema. Por eso disminuye la inflamación crónica en el sistema nervioso central, la destrucción progresiva de estas lesiones lentamente expansivas, y activaba los mecanismos reparadores. Y de este modo disminuía el empeoramiento independiente de la actividad. Entonces dijeron, bueno, tenemos algo que actúa sobre células B, que sabemos que están en los folículos linfóides, que sabemos por el ocrelizumab que tenía un impacto en la progresión, y además en esta maldita microglía que hemos estudiado y visto en el microscopio en el principio de la clase de Vlad, y dijeron, entonces, ¿por qué no estudiar estos inhibidores de la tirosinoquinasa? Y hay varios en estudios: fenebrutinib, evobrutinib, tolebrutinib, ibrutinib. En estos dos hay dos estudios hoy en día que empezamos a randomizar ahora, el fenebrutinib es de Roche, el evobrutinib es de Sanofi, y se están empezando los estudios en primaria progresiva y en secundaria progresiva en todo el mundo, inclusive aquí en la Argentina. Así que estamos reclutando pacientes con secundaria progresiva y con primaria progresiva sin actividad para ver si estos inhibidores de la tirosinoquinasa son útiles. Obviamente hay otros estudios también para formas de RR con estas drogas, pero los que más me interesan personalmente a mí, por eso son los que estoy participando en este momento, son las formas progresivas para ver si son útiles, porque sería una ventana de oportunidad, ya que apuntan a esta microglía maldita, y ver si estas drogas realmente, con este mecanismo de acción novedosos, es una ventana de oportunidad para los pacientes con formas progresivas. El Budilast fue una droga que se estudió donde se vieron algunos marcadores interesantes, sobre todo marcadores de degeneración, pero no de inflamación. Es decir, no hubo eficacia en nuevas lesiones o en lesiones captantes con gadolinium, pero sí en algunos marcadores, por ejemplo, en el volumen cerebral total y en sustancia gris. Entonces, sería muy interesante para futuro pensarlo como tratamiento de formas progresivas, no de formas RR, obviamente. ¿Por qué? Porque disminuye de forma significativa la atrofia. Una molécula que le pusimos muchas fichas, que se llamaba opicinumab, lo conocimos muchos por el antilingo, que era una molécula que inhibía el lingo, que es una molécula que inhibe la expansión de la oligodendroglía. Entonces, si nosotros inhibimos la molécula que inhibe la expansión de la oligodendroglía, vamos a hacer que la oligodendroglía crezca. Buenísimo, generamos remielinización. Y empezamos a ver que si veíamos los potenciales evocados de los pacientes en el nervio óptico, empezaban a mejorar su velocidad de conducción, pero cuando aumentábamos la dosis del opicinumab, de este antilingo, esto desaparecía. Cuando uno ve en una droga que no hay un efecto dosis-respuesta y que se llega a una meseta, sino que empeora, uno duda de la eficacia de esa droga. Por eso los estudios se frenaron
los estudios fase 3 y se está reinvestigando la droga a ver si hay alguna alternativa para explicar esta mejoría en dosis bajas y esta peoría en dosis altas y poder seguir investigándolo, pero por ahora está todo medio frenado. Y una molécula muy interesante, la clemastina es un antihistamínico. Ustedes me van a preguntar, ¿qué? Bueno, no lo sé bien por qué, pero antihistamínico en última instancia también es un antiinflamatorio. Y también lo estudiaron en potenciales evocados. Y lo que hicieron es un estudio doble cruzado. Es decir, vieron que la latencia disminuía mientras estaban los pacientes en tratamiento activo y aquellos pacientes que no estaban en tratamiento activo no disminuían la latencia del potencial evocado, y cuando los cruzaban, es decir, los que no habían estado con la clemastina, empezaban a disminuir la latencia, es decir, a mejorar la conducción en el nervio óptico, y los que habían mejorado en su momento se estabilizaban. Es decir, este diseño doble cruzado, donde tenemos primero una rama activa contra placebo y después la rama que estaba en placebo se le pasaba a rama activa, se veían como se cruzaban los efectos. Esto es algo muy robusto. ¿Por qué? Porque parecería mejorar la conducción en el nervio óptico. Pero esto está basado en que se habían visto cultivos de clemastina. Esto es un cono. El cono es simplemente un depósito de plástico con pequeñas piramidecitas microscópicas. Agarraban cultivos de oligodendrocito, lo ponían al pie de la pirámide, le ponían clemastina y veían cómo empezaba el oligodendrocito en esta parte de arriba, tiraba el podocito y empezaba a hacer lamelas de mielina. Entonces dijeron, che, si in vitro vemos que este oligodendrocito de cultivo se pega a este plástico y empieza a tirar y a remielinizar, ¿por qué no lo probamos? Y es así como se empezó a probar. Estamos en fase 2 de esto todavía. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero es una molécula que es muy interesante pensando otra vez en la remielinización. Y después está, por último, el elacenumab. El elacenumab es un poco de ciencia ficción, donde tenemos moléculas repulsivas guías, es decir, parecido al antilingo, pero acá a nivel de las neuronas, es decir, las neuronas lesionadas, los cultivos de neuronas, ¿sí? Los cultivamos con estas moléculas repulsivas guías, no largan ningún axón. Pero si le ponemos el elacenumab, que es un inhibidor de estas moléculas repulsivas guía, hacemos que el axón tire su prolongación axonal. Perdón, que la neurona tire su prolongación axonal. Interesante, in vitro. Por eso todavía es ciencia ficción y veremos qué es lo que pasa. Acuérdense que queremos, como con el clemastina, generar oligodendroglía que crezca, y con el elacenumab, axones que crezcan. Pero ojo, estamos en fases preclínicas. Después no sabemos si esto va a generar un oligodendroglioma o un neurinoma, no lo sabemos. Es decir, tenemos que ver qué es lo que sucede y para eso está la investigación clínica. Y entonces tenemos desafíos y tenemos cómo aproximarnos al futuro. En cuanto a la definición de esclerosis múltiple, tenemos una definición no estandarizada, tenemos un retraso en el diagnóstico, por eso necesitamos cada vez mejores definiciones para poder adelantar este diagnóstico y estandarizarla. Tenemos dificultades en comunicación de los síntomas sutiles con los pacientes, baja sensibilidad en el ESS, por eso necesitamos herramientas de screening para detección y necesitamos objetivos mucho más sensibles que nos puedan definir la esclerosis múltiple. Entonces, punto 1, definir bien la esclerosis múltiple. Punto 2, ¿a dónde estamos y a dónde iremos en el tratamiento de la esclerosis múltiple secundaria progresiva? Pasamos de ser una enfermedad de linfocitos T a ser una enfermedad donde entendimos que hay múltiples estirpes celulares y no solo inmunológicas involucradas, sino también del parénquima del sistema nervioso central. Dejamos de tratar solo las recaídas y mejorar la progresión asociada a ellas para entender que las recaídas y la progresión son distintos fenómenos de la misma enfermedad. Investigamos mucho en fármacos biológicos y clínicos para tratar la enfermedad, pero dejamos de lado todo lo que es el futuro: rehabilitación, ingeniería genética, ingeniería celular, bioingeniería, que nos van a permitir avanzar en ingeniería sobre las células, en ingeniería sobre el comportamiento fenotípico de las células y en bioingeniería, que nos permitirá desde reemplazo de tejidos hasta reemplazo de funciones corporales, con el objetivo de en algún momento poder recuperar el daño. Así que bueno, después de este paneo, terminé recontra en horario, no se pueden quejar. Esperen que salgo de compartir si puedo. Ahí estamos. Y charlamos. Bien, chicos. ¿Preguntas, comentarios? Muy buena la clase,
Vladi. No, gracias, Belén. A ver si alguien tiene una pregunta, Edu. Felicitaciones, Vladi. La verdad que te tocó bailar con la renga porque es un tema muy difícil. Pero tenía Charlie, así se baila fácil. Sí, y si es difícil para vos que estuviste viéndolo muy a fondo, te imaginás lo difícil que es resolverlo en la pista, ¿no? Cuando tenés enfrente al paciente y cuando tenés que decirle, bueno, lo que venimos haciendo hasta acá no va más y hay que pasar a otro proyecto terapéutico, donde lo más difícil también de establecer en ese nuevo proyecto terapéutico me parece que son las metas terapéuticas. Explicarle al paciente cuáles son las metas terapéuticas que ya van a dejar de ser nuevos brotes y cómo encarás ese planteo de nuevas metas con el paciente, Vladi. Y Edu, en realidad, el problema que nosotros tenemos es que somos muy farmacológicos los neurólogos. ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en los remedios y cometemos muchas veces el error, no obviamente en el Álvarez, no en Favaloro, donde tenés todo un hospital atrás y un equipo atrás, donde podés hacer rehabilitación, donde podés hacer cognición, donde podés hacer rehabilitación cognitiva. Tenés equipos de terapia ocupacional, de fonoaudiología, es decir, tenés todo armado para poder trabajar mucho más fácil. Pero imagínate un médico que está en el interior, en una ciudad o un pueblo pequeño, donde no tiene acceso a todo eso. Entonces, eso es lo que hace que en muchos lugares, desgraciadamente, la única alternativa o el único beneficio que se le pueda dar a los pacientes es lo farmacológico y por eso estamos sesgados. Pero, Edu, como vos decís, en realidad el tratamiento de la esclerosis múltiple no es nada más un remedio, sino un tratamiento interdisciplinario donde lo que más va a mejorar al paciente es todo lo que es rehabilitación, pero no solo la rehabilitación cognitiva, kinésica, terapia, sino también todo lo que está relacionado a también terapia ocupacional, a la interacción social. Y son distintas cosas sobre las que sí podemos influir. Interacción laboral, interacción social, para conseguir los objetivos, independientemente del camino, ¿no? Pero te debe pasar a vos, como nos pasa a todos, que no es tanta nuestra farmacoadicción, sino la del paciente, porque cada vez que viene un paciente te trae un artículo nuevo que encontró en un diario o en alguna publicación, le dice salió un nuevo remedio para la esclerosis múltiple, y eso también influye en que el paciente está a la espera de una terapia farmacológica y uno tiene que ser muy prudente en el manejo de las expectativas que esos fármacos le dan y ahí está la cuestión. Mira, tenemos que dejar este tratamiento porque ya llegó al límite, la gente está atrás del remedio y si sí, no, obvio. te vas. Sí, obvio, más vale que sí. Pero bueno, es lo que tenemos que tratar de aprender a comunicarle al paciente, ¿sí? Que los fármacos no son todos. Es decir, los pacientes están acostumbrados a creer que si tenés una faringitis te tomás un antibiótico y te curaste. Cuando la eficacia de un antibiótico es de un 70%, tampoco es del 100%, y a veces uno se cura solo o no se cura. Entonces, los pacientes piensan que los remedios son siempre 100% efectivos y no lo son. Basta con tomarse una aspirina para el dolor de cabeza y entender que ese dolor de cabeza puede no irse. Y bueno, es algo que tenemos que aprender a comunicar, que los fármacos no son lo único que trata las enfermedades. Sí, claro, yo coincido y también aquí hay gente entre nosotros que hace cognitivo, hay gente que hace enfermedades musculares, etcétera, y en todas las entidades los apoyos terapéuticos de distintos colaboradores contribuyen. Los talleres en cognitivo tienen mucho más que cualquier molécula no antidemencial. Más vale. Por eso está claro que el tema es volver un poco también, se ha hecho, a lo que yo voy se ha hecho muy fuerte el tema de que todos los días aparecen remedios para la esclerosis múltiple, inclusive entre los pacientes. Entonces, eso también sería un poquito que hay que bajar la espuma, ¿no? Sí, yo aprendí un montón de Duro, por ejemplo, cuando se enfrenta a una esclerosis lateral amiotrófica, cómo encara la comunicación. Yo todavía no puedo hacerlo bien.
pero donde le dice acá no importan los remedios, sino que importa el día a día y lo que hagamos día a día. Yo cada vez que veo una esclerosis lateral amiotrófica me saltan las lágrimas, pero el duro trata de enseñarnos justamente eso, de que los fármacos no son el secreto. Y después definir bien claro, sí, estos conceptos que vos hablaste, clínicos de progresión del EDSS, del grado de discapacidad, si es menor de 5, si es mayor de 6, y ir viendo y estar atento cuando estamos pasando, ¿no? Sí, lo importante es entender que además no tiene sentido que gastemos plata en cosas que no son útiles. Más, ustedes están en un hospital público, realmente eso, bueno, nunca, ni en un hospital público ni en uno privado hay que gastar plata en cosas que no son útiles, porque la verdad que son de altísimo costo y no tienen sentido. Podemos dividir más o menos la vida o una historia de una esclerosis múltiple con los fármacos en 3 tercios. Un tercio donde el actor principal son los CRR. Un tercio donde conviven entre que pasa y no pasa, y un tercio de la vida que es secundariamente progresiva, sin actividad más o menos. Me da la impresión de que eso es una evolución más o menos lo que estamos viendo con los fármacos ahora. Sí, creo que sí. Creo que por ahí en el futuro, también especulando un poco y jugando un poco con las presiones de la industria farmacéutica, yo creo que lo más lógico es que la industria farmacéutica apunte